Seguimos adelante en Telebuendía, el noticiero matinal del Uruguay. Como les decíamos, Ricardo Sabela es especialista en riesgo y prevención de lavado de activos, además coordinador del curso de certificación en prevención de lavado de activos de la Universidad Católica del Uruguay. Uno se pregunta si esto no es algo así como haga su propia bomba en casa. Lo vamos a hablar con Sabela en los próximos minutos. También ha mencionado el impacto de las sociedades anónimas, la principal herramienta para este tipo de operaciones. Uno se pregunta si tantas sociedades anónimas deben estar bajo sospecha ante circunstancias como las que nos están afectando. También ha mencionado la venta, a veces en algunos países indiscriminada, de este tipo de sociedades. Lo cierto es que todo esto se ha generado a instancias de estas repercusiones mediáticas sobre la investigación del periodista Jorge Lanata en Argentina. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien. Bien, muchas gracias. Digamos lo más importante por estas horas, un congreso en Uruguay a propósito de este tema, o sea, somos como centro de este debate. De este debate, sí, tal cual. En realidad, uno no se arma un congreso de un día para el otro. Desde Nosotros ya. Lo venimos trabajando desde... No es que lo hubieran coordinado con Lanata, digamos. No, la verdad que no, que nos dio una mano, sí, totalmente seguro. Pero no estaba coordinado, empezamos en noviembre a trabajarlo, con más de 18 especialistas que vienen algunos de acá y a nivel internacional, gente de Costa Rica, gente de México, gente de Estados Unidos, gente de Colombia, que está muy involucrado con esta preocupación y con este flagelo que ataca a todos los países. Correcto, comenzará en un rato en el Four Points. Ya nos vamos para allá, comienza a las 9 día de hoy, finaliza hoy 18:30 y mañana continúa desde las 9 hasta las 13:30 horas. ¿Se incrementó el interés a instancias de estas situaciones? Sí, mucho. Sí, mucho. Por lo menos nosotros siempre hace bastante tiempo, hace 4 o 5 años que venimos trabajando sobre el tema de prevención. Aquí tenemos bastantes clientes, sobre todo del ámbito financiero, pero ha despertado el interés de otro tipo de sujetos obligados, o otro tipo de sectores, digamos, que por ahí están no tan involucrados en el tema, pero cercanos. Bueno, Sabatella, casi era una viñeta, ¿no? Una humorada, eso de decir, bueno, ¿qué se enseña en la Católica? No será aquello de construir una bomba en casa, no se trata de eso. Bueno, siempre me decían, y siempre están en tema, ¿no? Que nosotros cuando, acá en el análisis de la prevención del lavado, nosotros trabajamos por 2 aspectos. Primero, por un punto de vista de preventivo y por otro punto de vista detectivo, es decir, si las fronteras de la prevención, que se detecte lo antes posible para informar a las autoridades. Y en este juego, digamos, de tener que capacitarse y entrenarse sobre la detección, el primer paso es encontrar y saber cómo se lava. Entonces, de alguna forma, siempre dice, para saber prevenir tenés que saber lavar. Pero los delincuentes y el crimen organizado nos llevan mucha ventaja. Nos llevan ventaja, ¿no? ¿En qué aspecto? ¿Sobre todo en la tecnológica, por ejemplo? Sí, fundamentalmente en la tecnología y fundamentalmente también en la organización. O sea, por algo se llaman crimen organizado. Claro. Realmente nosotros para atacar este fenómeno siempre lo atacamos desde el punto de vista individual, desde un sujeto obligado, desde una autoridad de contralor, pero ellos están organizados. ¿Y cómo se achica esa brecha hoy? La brecha hoy tiene que, primero, una generación muy grande de cultura, de conciencia de que esto es un flagelo, de que esto hace mal a todo el Uruguay y a todo el mundo, de que esto proviene de delitos, de que este dinero ilegal que pasa a través del sistema financiero o a través de sociedades o se invierte en otro tipo de activos es un delito grave. Entonces lo que se hace es tomar primero conciencia y después cada uno aportar su granito de arena para que si ve algo inusual lo reporte a las autoridades que después van a investigar y llegado el caso lo elevarán a la justicia. Bueno, lo que decíamos antes de empezar la nota es una suerte, no sé si de perdigonada, pero es muy amplio ese tejido de sospechas sobre las sociedades anónimas. ¿Usted entiende que es la principal herramienta para lavar activos? Yo la verdad no conozco muy pocos casos en procedimientos, procesos de lavado de activos que no estén involucradas sociedades. El tema es que las sociedades son muy buenas, obviamente porque sirven para muchísimas cosas, pero también el problema tenemos fundamentalmente el uso indebido. O sea, en lavado de activos todos los productos son buenos, todos los clientes son buenos, pero su uso indebido en realidad es el que a nosotros nos preocupa. Bueno, usted ha citado el ejemplo de las armas, son para practicar deportes y también para matar. También sirven para matar. Bueno, y en ese sentido Uruguay, de cualquier modo, ha avanzado bastante en los controles de este tipo de sociedades. Ahora, el principal herramienta que se utiliza o el principal fin que buscan los delincuentes a través de las sociedades es justamente esconder quién es el verdadero beneficiario final de los fondos que han sido generados de forma ilícita. Eso es lo que se busca. Entonces, hoy Uruguay lo que se está haciendo es teniendo un registro de todos esos beneficiarios finales de sociedades que tienen de alguna forma sociedades al portador, como para tenerlo más controlado. Se ha avanzado mucho sobre la regulación y la reglamentación. ¿Falta acaso, o uno de los flancos débiles, es la venta indiscriminada de sociedades anónimas?
El problema no es la venta indiscriminada, el problema es que no conocemos efectivamente a quién quizás se lo estamos comercializando y cuál va a ser el uso indebido que le puede dar esa persona. O sea, plantearse cuál es el posible riesgo para ver qué medidas podemos adoptar como por lo menos o prevenir o tratar de detectarlo. Por ejemplo, en las capitalizaciones. Uno se compra una sociedad o se vende una sociedad en una determinada cantidad de dinero con un determinado capital y cuando se inyecta una oportunidad de capital demasiado voluminoso, bueno, ahí tiene que despertar sospechas por lo menos sobre el origen de esos fondos. ¿Y qué poder del Estado es el que debe avanzar más en este sentido? Yo creo que la Secretaría Nacional Antilavado está haciendo muy buen trabajo y está coordinando ahora las tareas. Ahora se estaba hablando de inclusive la Dirección General Impositiva, supervisando a determinados sujetos obligados, como en el caso de los inmuebles o las inmobiliarias. Yo creo que se está avanzando muy bien y todos en conjunto deberían colaborar. Bien, Sabatella, se entiende que para configurar una investigación sobre lavado de activos, antes debe determinarse el crimen precedente. ¿Eso es algo que está debidamente aceitado en Uruguay? No es ni en Uruguay ni en cualquier lado del mundo. Le digo, y simplemente me permito esta breve interrupción, para señalar que lo de la nata ha repercutido mucho en Uruguay a través, por ejemplo, de las denuncias de diputados argentinos que pretenden que se investigue por parte de la justicia uruguaya. Pero allí se encuentran ante esa dificultad. El delito precedente debe quedar claro. Totalmente. Ahí utilizamos algunas conclusiones que sabiamente dice Carlos Díaz, el secretario nacional antilavado, que dice, si nosotros tenemos un lugar que vende pasta base, genera dinero ilegal y con eso se compra una bicicleta, tenemos lavado de activos y un delito precedente. Pero si no tenemos el delito precedente, no podemos realmente juzgar por lavado de activos. ¿Y para el caso que...? Para el caso es exactamente lo mismo. Si no se demuestra, aunque digamos, manifiestamente los documentos y todo que se están presentando en las informaciones dan evidencia de eso, pero si no se demuestra realmente que hay un delito precedente, es muy difícil llegar al procesamiento por lavado. Bueno, una percepción de quienes no estamos en el tema, que ignoramos el asunto, nos hace ver a veces una frontera agujereada, como perforada. Y allí hay una primera consideración. Se habla mucho del dinero físico, cuando uno debería suponer en estos tiempos aquello del dinero virtual. Corre un riesgo el dinero físico, absolutamente. El tema es que el dinero físico a través de las fronteras no es ilegal. ¿Está bien? O sea, en cualquier país del mundo, nosotros, salvo algún país que está absolutamente cerrado su economía, pero en cualquier país del mundo se puede ingresar y egresar con dinero físico. La medida correctivo de control es declararlo. Más de $10.000. Más de $10.000 se declara. Cuando uno salta la barrera de ese control, ¿qué es lo que permite? No tener la información para después involucrar a ese sujeto en un posible, si se porta mal, en un posible proceso de judicial. ¿No es así? Porque no tenemos el dato exacto de que esa persona sí trasladó dinero en efectivo por la frontera. Bien, de cualquier modo quedó bastante desvirtuada aquella caricatura respecto al café en el banco, ¿no? Sí, no, es absolutamente irrisorio. Yo no sé por qué se les ocurre semejantes comentarios. La verdad que yo respeto mucho el trabajo de la Nata, respeto mucho el trabajo de los periodistas porque todos los que trabajamos en prevención de alguna forma nos nutrimos de eso para hacer nuestro proceso de debida diligencia. Pero hay ciertas cosas que se magnifican o quizás se le agrega algún condimento aditivo más comercial o un fenómeno más comercial que eso, ¿no? Yo no creo absolutamente que eso pueda ser posible, que venga alguien con $5 millones y vaya a depositar a un banco. Las instituciones hoy son muy celosas, inclusive de sus aperturas de cuentas, con lo cual es prácticamente imposible. ¿Uruguay es el patio de travesuras para los bandidos de la región? El tema es el siguiente. En Uruguay, al igual que en Chile, o al igual que lo era en Brasil hace poco tiempo, el delito fiscal, la evasión impositiva, no es un delito precedente de lavado. Sí es en el caso de Argentina. Con lo cual, una persona que evade sus impuestos en Argentina está lavando dinero. ¿Está bien? En Uruguay no lo está haciendo. Entonces, prácticamente el flujo monetario puede ocurrir que sea en gran medida de dinero informal. Todos sabemos, y está reconocido en el caso argentino, que hay un 40% o más de informalidad en su sistema financiero, con lo cual ese 40% de informalidad no solamente está en Argentina, sino que también puede ocurrir que sea utilizado en otro país, por tránsito, para llegar a una custodia o un banco donde les custodien ese dinero a través de inversiones. ¿Usted considera que el dinero que se ha denunciado como producto de la corrupción del gobierno Kirchner no llegó finalmente a Uruguay, o que de pronto esto ha fomentado ese mercado paralelo, ilegal, que es el conocido como el dólar blue, por ejemplo? Exactamente. Casos como el que mencionaba
el periodista de La Nata, por ejemplo, concretamente el caso de Lascar, que tenía una financiera, donde se llevaba dinero y ese dinero automáticamente era transferido vía transferencia bancaria, utilizando empresas, sociedades, a otras plazas, a través de cuentas. Correcto, con lo cual es mucho más barato y económico transferir el dinero en esa forma, claro, que transportarlo físicamente. Ajá. Bien, y finalmente hay un matiz importante que a veces ustedes los especialistas seguramente enfatizarán en aclararlo. Una cosa es algún episodio de lavado de activos y otra muy distinta es ser un paraíso fiscal. Totalmente. Primero, si bien hay una relación, no es una relación absolutamente directa entre lo que es un paraíso fiscal y el lavado de activos. Un paraíso fiscal está definido de alguna manera por la OCDE sobre países que tienen baja o nula tributación o tienen inconvenientes sobre intercambio de información fiscal con otros países. Que eso puede ser un elemento que se tiene que tener en cuenta en materia de lavado de activos, pero no es el determinante tampoco. Bueno, apasionante seguramente lo que le espera de aquí a unos pocos minutos. Ricardo Sabela, le quiero agradecer muy especialmente su minutos. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos. Seguimos adelante en Telebuendía luego de la pausa. Algo así como haga su propia bomba en casa. Lo vamos a hablar con Sabela en los próximos minutos. También ha mencionado el impacto de las sociedades anónimas, la principal herramienta para este tipo de operaciones. Uno se pregunta si tantas sociedades anónimas deben estar bajo sospecha ante circunstancias como las que nos están afectando. También ha mencionado la venta, a veces en algunos países indiscriminada, de este tipo de sociedades. Lo cierto es que todo esto se ha generado a instancias de estas repercusiones mediáticas sobre la investigación del periodista Jorge Lanata en Argentina. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, muchas gracias. Digamos lo más importante. Pero no estaba coordinado, empezamos en noviembre a trabajarlo con más de 18 especialistas que vienen algunos de acá y a nivel internacional, gente de Costa Rica, gente de México, gente de Estados Unidos, gente de Colombia, que está muy involucrado con esta preocupación y con este flagelo que ataca a todos los países. Correcto, comenzará en un rato en el foro importante por estas horas, un congreso en Uruguay a propósito de este tema, o sea, somos como centro de este debate. De este debate, sí, tal cual. En realidad, uno no se arma un congreso de un día para el otro. Desde nosotros ya. Lo venimos trabajando desde... No es que lo hubieran coordinado con la Nata, digamos. No, la verdad que no, que nos dio una mano, sí, totalmente seguro, pero... Seguimos adelante en Telebuendía, el noticiero matinal del Uruguay. Como les decíamos, Ricardo Sabela es especialista en riesgo y prevención de lavado de activos, además coordinador del curso de certificación en prevención de lavado de activos de la Universidad Católica del Uruguay. Uno se pregunta si esto no es